Muy, pero muy buenas tardes, los presentes. Como veo, te saludo. Estamos ya aquí listos. Arnoldo Cuellar, periodista Hola. y analista político. Bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, Marta Olivia? Qué gusto tenerte de regreso. Muy buenas tardes. También, qué gusto tener aquí a Laura Sánchez Ley y mi estimado Temoris, como siempre. Gracias, gracias. Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Bienvenido, buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marta Olivia, mi queridísima Laura? Y pues Arnoldo deslumbrándonos con su movimiento naranja. Felicidades. Ya es primavera. Es que lo acusan de vivir en un estado panista, entonces dijo, hoy me cambio de color. Es un bonito color calabaza. Bien, gracias. Laura Sánchez Ley, un gusto tenerte aquí, periodista, escritora y fundadora de Archivero. Hola Marta Olivia, qué gusto, amigo Temoris, admirado Arnoldo, qué gusto estar por acá con ustedes esta tarde. Vamos a ver qué tal se portan hoy en esta mesa. Generalmente aquí hacen lo que quieren siempre, así que... Y Laura es peor, ¿eh? Laura es peor. Agárrense, amigo. Yo te iba a decir que cuando hay visitas nos portamos bien, Temoris. O sea, ya ven, ni siquiera, pero bueno, ahí está, no nos pusimos de acuerdo. Oigan, no sé si les ha pasado, si ya vieron ustedes esos spots del ministro Chicharrón, de la otra, una persona que quiere ser magistrada de Chihuahua, que me parece que el anuncio está pues muy extraño porque no parece una agencia de modelos, más que seguramente ya lo vieron por ahí en X, este anuncio de una aspirante a magistrada. Y bueno, yo lo noté acá desde el norte porque salí hoy un momento a un lugar público y todos bien sonrientes, sentí como que andaban las campañas para diputados, gente que no ubico, pero saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y de repente el flashazo y la foto por ahí. No sé cuáles son sus impresiones de estas candidaturas, algunas bastante cuestionables, algunas, y no solamente nos referimos a Marisela Morales y compañía, sino a otros nombres. Arnoldo Cuellar. Bueno, sí vi eso que tú mencionas. A mí me pareció que había muchas críticas con un tono misógino a esta mujer que puede hacer lo que quiera, vestirse como quiera, ir al gimnasio, pero si es una abogada capaz es lo que tendríamos que estar juzgando, ¿no? Me parece que vamos a ir a una elección donde hay pocos elementos para sopesar las personalidades, las trayectorias, el conocimiento y las características que pudiesen tener de las funciones a las que aspiran cada uno de los postulantes. Pasa mucho, por ejemplo, con la elección de diputados y por eso tenemos los personajes que en ocasiones llegan a las cámaras. Y luego, no, qué decir de las listas plurinominales, donde también no sabes ni por quién estás votando. Y no creo que sea un problema del electorado, que creo que es un problema del sistema. Y esta es una primera elección para jueces que sí, bueno, pues tiene, ahora sí que como dicen los políticos, muchísimas áreas de oportunidad. Casi todos son áreas de oportunidad. Hay que ir al ejercicio, hay que ver qué resulta y desde luego pues habrá que supervisar desde la sociedad, desde la opinión pública, desde los foros de especialistas en el derecho, que bueno, lo hay de abogados, de litigantes, de víctimas, etcétera, el desempeño de estos nuevos personajes, ¿no? Es algo que estamos construyendo. Era mejor el viejo sistema de complicidades bajo la mesa, de este rejuego de exámenes muchas veces arreglados o de tráfico de respuestas para los exámenes. No lo sé, creo que se había depurado un poco, creo que en los últimos años había ido a mejor. Fue muy reciente que también se incorporó la paridad de género para generar una mayor equidad en las posiciones jurisdiccionales, no era algo tampoco tradicional, habría una abrumadora presencia de personajes masculinos en los juzgados y en los tribunales colegiados. Y por otro lado, ¿qué decir de el auge del nepotismo que tuvo este Poder Judicial cuando ganó autonomía, cuando dejó de depender del presidencialismo a ultranza del PRI durante los gobiernos del PAN? Bueno, pues se generó este esquema, tampoco se supieron autogobernar, también generaron ahí muchos de los problemas que trajeron
consigo la necesidad de una reforma judicial con todos los defectos que esta tiene. Entonces, pues este es un país que continúa en construcción. Seguramente no elegiremos de manera perfecta, pero tendremos que seguirlo haciendo, ¿no? Y tendremos que aventurarnos a la idea de sernos más responsables como ciudadanos de nuestras decisiones como colectivo, ¿no? Sí, gracias, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, allá hay declaraciones en algunas figuras de Morena donde están impugnando incluso al Instituto Nacional Electoral porque consideran que hay censura, y en el caso de Luisa María Calderón dice que hasta pareciera que lo que busca el INE es que la población no sepa ni participe en la elección histórica de este próximo primero. ¿Qué consideras al respecto? Luisa María Alcalde, ¿será? ¿No? Porque Luisa si no María Alcalde. es la hermana de Felipe Calderón. No, Luisa María Alcalde, perdón, hay un lapsus contagiado, gracias. Bueno, yo creo que hay un interés de parte de la 4T por tratar de movilizar en lo posible a ciudadanos a las urnas y de convencer que es el proceso adecuado, porque pues ellos hicieron un cambio mayor. Yo creo que la verdadera gran reforma que ha impulsado la cuarta transformación, la verdadera transformación, pues así, la más profunda, ha sido está siendo en el Poder Judicial. Por lo tanto, tienen un interés directo en promover, porque es una elección muy complicada, es nueva, es muy complicada, hay muchísimas reglas, demasiados candidatos y candidatas, muchísimas reglas que van a hacer difícil que la gente vaya a votar, porque además no coincide, salvo en Durango y en Veracruz, no coincide con otros procesos electorales, de manera que la gente que vaya a votar lo hará solamente pensando, la mayoría en el país, solamente pensando en elegir jueces y juezas. En los otros ejercicios que hemos tenido de elecciones que no coinciden con los procesos tradicionales, como han sido las consultas ciudadanas, pues ha habido participaciones muy extremadamente bajas, que de hecho han significado que esos procesos no son constitucionalmente válidos porque no han reunido el mínimo de participación de 40% que se estableció, que era requerido. Entonces, pues bueno, pues quieren llevar gente, aquí no hay un mínimo de participación, o sea, si va el 5% de la población a votar, pues entonces ese 5% es suficiente, aunque evidentemente quienes no han estado de acuerdo con la reforma en el Poder Judicial y en la oposición van a usar una participación baja para impugnar todo el proceso, para impugnar la validez y la legitimidad de la elección que se ha hecho. Entonces, se tiene que promover. ¿Cuál es o sea, hay muchísimos problemas. Efectivamente es un proceso nuevo y es un proceso que se ha venido haciendo con una serie de bloqueos y de obstaculizaciones que se han interpuesto. La más clara, pues la de el Poder Judicial, que se negó a completar el proceso de elegir a las candidaturas que le tocaban. Entonces, pues bueno, pues está eso, pero por lo otro también está el hecho de que que están colando pues muchísimos impresentables. El Poder Judicial se ganó este proceso porque ha sido un Poder Judicial, el que está yéndose, que traicionó su alta responsabilidad, traicionó la confianza que las ciudadanas y ciudadanos pusimos en él, traicionó el contrato social. Entonces se ganaron este reemplazo. La gran pregunta es si el método elegido para hacer el reemplazo pues es el mejor, porque efectivamente vamos a ir a votar. Yo creo que solamente las personas con mayor conocimiento del ámbito de los jueces, del ámbito judicial, del ámbito de los abogados, y también con más ganas de hacerse, más prolijas y más ganas de hacerse una lista completa, solamente ellas podrán tener un conocimiento cabal de lo que están haciendo al sentarse, porque me parece que vamos a votar sentados, al sentarse en la mampara o lo que se disponga a marcar sus boletitas o boletotas. Porque son tantos y es tan complicado el proceso que
yo creo que la mayoría de las personas no vamos a tener ni el tiempo ni la capacidad de discernir necesarias para tomar esas decisiones. Esto ya son novedades, ya son problemas que se habían ido vislumbrando. Ahora hay algunas campañas, hay algunos candidatos que ya están, pues que quieren ser jueces y ya empezaron violando la ley al empezar las campañas antes del tiempo. Incluso algunos que están en campaña, que estamos viendo medios de comunicación o ciertos comunicadores que están promoviendo a tales candidatos, que solamente hablan de ellos, que los defienden a muerte, y eso es una violación de la ley porque hay un tope de campañas y aunque un periodista o un medio de comunicación tenga un preferido, la ley prevé claramente que si de pronto lo estás mencionando diario o estás entrevistándolo diario, defendiéndolo diario, pues eso corresponde a una donación que le estás haciendo de tiempo de presencia en pantalla a ese candidato. Entonces, bueno, pues ya empezaron haciéndolo. Lo vemos en particular con gente como el hijo de General Gutiérrez Rebollo, que trae algunos patrocinadores en medios y otros así. Pero también está el tema de los candidatos cuestionables. Los candidatos que tienen un pasado en donde tienen acusaciones de corrupción. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que se le liga a Ricardo Salinas Pliego, y a otros que han defendido a corruptos o que han estado a cargo de instituciones que han cometido abusos de derechos humanos, como algunas feministas están impugnando a un candidato del que yo me acabo de enterar del nombre. Todos esos, aquí la paradoja es que como casi nadie es conocido, como casi nadie de esos candidatos y candidatas tiene conocimiento público, si alguien hace campaña en contra de ellos o trata de denunciarlos, eso puede tener un efecto boomerang, porque el elector, la electora, al momento de encontrarse frente a la boleta, va a marcar los nombres que le suenen. Entonces, de pronto, si alguien estuvo diciendo, la ministra Yasmín Esquivel estaba con Salinas Pliego, quizás el elector al momento de estar ahí, nada más se acuerda, sí, escuché, este nombre lo reconozco, o el nombre de que están impugnando las feministas, o el nombre del hijo del general. Entonces, pues bueno, pues son problemas que nos vamos a enfrentar, además de que a mí me parece que es inevitable que haya una manera de evitar que haya una participación baja y que esto genere impugnaciones a posteriori. Así es, gracias, Temoris. Y bueno, que el Instituto Nacional Electoral ha dicho y está difundiendo a través de sus redes sociales qué nos pueden hacer las personas servidores públicas durante estas campañas y que no, para empezar, que los partidos políticos no participan en esta elección y también que durante estas campañas no pueden promover o apoyar públicamente a una candidatura ni criticar a otra, no pueden entregar regalos, dinero o cualquier beneficio en favor de una candidatura, así tampoco pues no pueden comprar publicidad, hablo de los candidatas y los candidatos en medios de comunicación, redes sociales o espacios físicos para promover a ninguna persona candidata, aunque como ya lo ha dicho Temoris, pues también la cuestión es a quién sí apoyan y a quién no, y no pueden pagar a personas o empresas por hacer y difundir encuestas con la intención de influir en la ciudadanía. Y este detalle es curioso porque ya lo habíamos visto desde antes que empezara. ¿Cuáles son las cuestiones de salvando esto, Laura Sánchez Ley, salvando estos detalles que el INE ha impuesto? Vemos en todas partes que muchos, incluso hasta funcionarios públicos, están promoviendo candidaturas. Y bueno, ¿qué esperar de todo este proceso de la elección judicial? Oye, el INE haciendo explícito sus múltiples manifestaciones de que no tiene dinero porque están tan feos, le pusieron tan pocas ganas a esa publicidad, ¿no? En redes sociales. Marta Olivia, mira, yo definitivamente coincido con muchos puntos de esto, y es complejo, perdón, pero es que de verdad es complejo. Yo creo que tiene toda la razón Temoris en que es muy difícil por la cantidad de candidatos que hay en estos momentos para la elección al Poder Judicial. Sin embargo, miren, yo quiero hacerles, no me he tomado el tiempo para la gente que está en el chat, que por cierto es tremenda, ya estoy leyendo todos sus comentarios. Dicen, la Laura dice, tiene la voz bien chillona. Pero bueno, el punto es,
tenemos a toda esta gran cantidad de candidatos en estos momentos. Tenemos a la candidata, por ejemplo, por ahí a una que dice que está enamorada de un edificio del Poder Judicial, al de los chicharrones de la UNAM, y da mucha risa. Pero lo que sí quiero dejar muy claro, y que a lo mejor la gente también lo sabe, es que no nos dejemos llevar por los candidatos que surgieron en las redes sociales. Hay una gran cantidad, van a verse abrumados por una gran cantidad de candidatos que surgieron, que están siendo apoyadas o apoyados por algunas personas de redes sociales, influencers, grupos políticos. Aquí la realidad es que yo los invitaría a dos cosas. Uno, a revisar, y les voy a hacer ese tutorial, la base de datos de irregularidades cometidas por funcionarios del Poder Judicial, que incluyen todas sus denuncias de acoso sexual, de violaciones a derechos humanos, de violencia laboral, porque me parece que es importante que conozcamos uno por uno los currículums lejos y muy fuera de las redes sociales. Y el siguiente punto es el buscador de sentencias del Poder Judicial, que creo que también nos va a ayudar mucho, que nos va a ayudar a detectar cuáles son los casos que han llevado estas personas y cuáles son los clientes que han llevado. Y ahí iría a varios candidatos, ¿no? Empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues evidentemente hay casos como el de Yasmín Esquivel, quien no solo plagió, sino a través de recursos legales le ordena a la UNAM enterrar el caso. Ahí ya para mí ya es bastante cuestionable. Evidentemente nombres como Marisela Morales, que creo que no se han revivido como deberían estar aquí en los medios públicos, pues todos sus escándalos, como el hecho de que coaccionó y compró testigos protegidos, cómo protegió la investigación por el operativo Rápido y Furioso, y cómo se llenó de testigos colaboradores que incluso compraron su lugar en las instalaciones de la PGR. Es decir, tú ibas como narcotraficante, yo tuve oportunidad de leer esas declaraciones y le decías a la PGR, te doy tanto dinero a cambio de que me metas en tu programa de testigos colaboradores, y se les permitió ser testigos colaboradores y seguir colaborando con instituciones, con el narcotráfico y con estas instituciones. Otro tema, otro caso que menciona Temoris Greco, y quien se dice que está como puntero en las elecciones para la Suprema Corte de Justicia, pues sí es César Gutiérrez Priego, hijo del general Gutiérrez Rebollo, y que yo les digo que nada tiene que ver los probables delitos o los probables sentencias que se hayan logrado en caso de este general del SAR antidrogas durante la administración priista. Sí, sino que a mí me gustaría, por ejemplo, que personajes como él aclararan, porque él ha dicho públicamente que ha defendido a más de 1,000 militares, o que ha defendido a 1,000 militares. A mí me gustaría, por ejemplo, que nos dijera o que nos diera una relación de estos casos, ¿no? Porque recordemos que las Fuerzas Armadas han estado involucrados en casos tremendos, como el caso Tlatlaya, donde hubo una ejecución extrajudicial. Recordemos que César Gutiérrez Priego, pues incluso marchó en defensa de los 8 militares detenidos por esta masacre en el estado de México el 30 de junio del 2014. Entonces, creo que hay que pedirles cuentas. Esto en el caso de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Pero yo creo que la gente en los estados es la que nos puede ayudar rastreando también y averiguando sobre la gente en sus estados. Por ejemplo, tenemos casos como Fernando Escamilla, quien este hombre que ahora va para el Poder Judicial, pues defendió a Miguel Ángel Treviño Morales al Z40, y no es un caso aislado, sino que también fue parte de la defensa de Eleazar Medidas, alias el Chelelo, ¿no? Uno de los sicarios más terribles del Cártel del Golfo. Y la pregunta es si queremos a este tipo de personajes, pues, en el banquillo de la justicia. Y así nos podemos ir con muchos. Yo, Daniel Wong Ibarra, que seguro Arnoldo conoce más este caso, ¿no? Vinculado a la Iglesia de la Luz del Mundo, y no solo vinculado, sino que entabló una férrea defensa a favor de Nazón Joaquín García, quien está sentenciado en Estados Unidos por pornografía y por abuso sexual de menores de edad. Y así nos vamos uno tras otro, ¿no? Nicolino Giuseppe, este hombre allá en Hermosillo, Sonora. Ese es el que decía, gracias, Laura. Sí. Exacto, justo, amigo. Quien estuvo involucrado, pues, en la muerte, en las irregularidades que rodearon el caso de Paula en Arizona, una joven que falleció cuando fue a visitar a un interno en un centro penitenciario bajo su supervisión. Y les digo, me puedo ir así nombre tras nombre: María del Socorro Córdoba en Nuevo León, esta mujer quien fue removida por su cargo tras ordenar la liberación de 3 presuntos violadores, solo porque la familia descubre quién lo hizo, los
los lleva, ¿no? Entonces, todavía que le hicieron el trabajo. Entonces, creo que eso es donde nosotros tenemos que poner ojo, por eso les digo que, por una parte, creo que no podemos dejarnos llevar por estos magistrados, por estos jueces mediáticos o que nos den mucha risa en redes sociales. Y la gente no es tonta, estamos politizados. Creo que lo que tenemos que hacer por Estado es ahora sí que meternos a Google o meternos a estas bases de datos públicas que nos van a permitir construir quién es quién. Bien, gracias, gracias Laura Sánchez Ley. Miren, yo quiero comentar, bueno, voy a poner la imagen de la candidata magistrada y nada más leer parte de su currículum y digamos porque comencé este comentario que atinadamente Arnoldo Cuellar dice, bueno, no tiene que ver cómo se difunda, pero también tiene que ver con que justamente eso, no se les conoce mucho y cada quien va, digamos, haciendo su propio perfil en redes sociales. Y este es el caso de María de Lourdes, a ver si la producción tenemos ahí, es María de Lourdes Ríos Ramírez, jueza penal candidata al Distrito Judicial Morelos con cabecera en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, dicho esto, también tenemos otros nombres además de este candidato chicharrón, digo, porque dijo que estaba muy bien preparado, por eso le decían el candidato, como Dora la Transformadora. Sin embargo, también tenemos otros datos como el caso, a ver, permítanme un segundo, tenía yo aquí en este momento los datos de quiénes son los candidatos. Uno que tenemos muy claro aquí es Claudia Valle Aguilas Ocho, quien es una candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ella en algunos casos ha favorecido a la familia García Cabeza de Vaca con sus determinaciones. Hablo en el caso de Tamaulipas. Está también Magda Zulema Mosri Gutiérrez, la esposa del general Rafael Macedo de la Concha, quien partidaria del panismo y donde sus cargos los obtuvo precisamente en el tiempo del panismo. Otros casos, Fernando Escamilla, que ya lo decía, es abogado del Z40, Madian Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo Nicolás Menchaca, que líder de la Luz del Mundo, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, acusado de abuso sexual, Jesús Humberto Padilla Brión. Híjole, pero qué lista tremenda. Con arma de fuego y droga. Francisco Martín Hernández, destituido en el 2015 por corrupción y lavado de dinero, entre otros casos. Jacqueline Silva Betancur, investigada por el Consejo de la Judicatura por abusos laborales, entre otros. Y un caso importante es el de Andrés Montoya García, este personaje candidato, quien es el último que vio con vida al periodista José Alfredo Jiménez Mota. Así que estos son los nombres. Sí, y sería interesante de que desde Archivero, Laura Sánchez Ley, que se dedica a esta parte, pues ir compartiendo, que la misma gente nos ha estado diciendo desde ayer que comenzamos a hablar del tema, que demos a conocer algunos datos públicos de estos personajes, porque pues dada la cantidad de candidatos resulta imposible revisar a cada uno. Pero bueno, no sé si quieran... Yo una cosita nada más porque la gente me está preguntando acá en el chat, ¿cuáles son los lugares para buscar? Sobre todo para la gente que hace derecho penal, pueden poner en Google así, buscador de sentencias Poder Judicial. Se van a tema y ponen el nombre, por ejemplo, Marisela Morales, y les va a salir toda la lista de casos que ha litigado ante el Poder Judicial, donde se les olvidó testar el nombre, por ahí aparecen los casos. O si está demandada, denunciada, etcétera. Esa es una. Y la otra, que a mí me parece muy interesante, es la de transparencia del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal. Pónganle así. Y ahí pueden encontrar la lista de funcionarios que han sido sancionados, inhabilitados o incluso suspendidos del cargo dentro de todo el Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También está la plataforma institucional, ahí nada más van a venir los nombres y obviamente va a venir lo que ellos mismos han agregado, pero sirve como tip, a ver si podemos ponerlo aquí en la barra, que se llama el INE Conóceles, es decir, quiénes son cada uno,
estamos, ahí aparece del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, vienen los nombres de ministras y ministros de la Suprema Corte, magistradas y magistrados, y también en jueces y juezas de distrito. Ahí está, ustedes le ponen en ese link, ahí, ojo, nada más es el nombre, porque ellos, pues obviamente ellos son los que han alimentado esa base de datos. No sé si quieran agregar algo más, Arnoldo, Temoris, para ir cerrando este tema. No, nada más agregar a la lista de Laura, que es muy puntual. La candidata en Guanajuato a juez, Cintia Teniente, que es esposa de senador, Emanuel Reyes, suplente de Marcelo Ebrard, que también es destacado miembro de La Luz del Mundo. Incluso el tema de que ella es alcaldesa en este momento del municipio de Villagrán. Villagrán, para mayores señas, es el municipio donde surgió el cártel Santa Rosa de Lima, ¿no? Donde previamente Emanuel había sido también regidor. Entonces sí hay que echarle un ojo a esas listas, ¿no? Nada más, Oye, más. Creo que mira, si todos los de esta lista no quedan, yo creo que pueden meterlos. Es que aquí en Chapultepec están abriendo la casita del terror y están buscando participantes. Entonces, yo creo que pueden entrar. Parece orden del día de juzgado penal, ¿no? Ahorita con el listado de los nombres, bueno, pues sí, van a ser días y bueno, en las redes sociales, cada tema, cada forma, como se están atrayendo, pues reflectores, al final cada quien utiliza lo que quiera y sobre todo los saludadores en tiempo, vamos apenas en el día 2. La cosa es que necesitan recordación, o sea, que la gente los identifique como lo que sea. O sea, como lo que sea. Por ejemplo, esta chica que aparece muy producida, ¿no? O sea, lo que necesita es que los electores, cuando estén a la hora de marcar, vean una lista de nombres y digan, este lo conozco, este no. Híjole, y sería mejor, y es mejor todo este proceso, Arnoldo Cuellar, es mejor que los que están ahora con todas las acusaciones de nepotismo. Veía, no recuerdo, ahorita voy a ver si lo encuentro aquí en mi archivo rápidamente, a uno que es candidato, pero que tiene a toda la familia, a la esposa, a los hijos, a las hijas, a todos tienen el grupo, y que tú empiezas, yo voy a buscar rápidamente aquí en mi archivo. ¿Pero cómo que los tiene en el grupo de candidatos? Es candidato, es parte de los que han sido acusados como que tienen... la familia en el Poder Judicial, trabajando. Toda la familia del Poder Judicial. Sí, que no se acabó con lo que hizo Saldívar, ni con lo que hizo antes Felipe Borrego, que ya eso se viene señalando desde hace mucho tiempo. Las redes familiares donde eludían muy fácilmente la supervisión porque se hacían favores unos a otros. Un juez le daba empleo a la esposa, al hijo de otro juez, y así burlaban esto, ¿no? Mira, yo creo que me temo que no va a ser mejor lo que vayamos a tener, porque además el proceso viene de estar muy accidentado, ¿no? Era necesario renovarlo en bloque, todo el Poder Judicial, o buena parte de él, en todos los niveles, o habría quizás que empezar, por ejemplo, por los magistrados de la Suprema Corte, ¿no? Para que un nuevo perfil de magistrados, con un consejo de la judicatura también renovado, con instrumentos nuevos, con autonomía, procediese a cambiar el Poder Judicial y no este volumen enorme que sí mete en serios problemas a los electores para distinguir. Y que bueno, me voy a la referencia de la elección legislativa. Son los candidatos a gobernadores, alcaldes o a presidente de la República quienes arrastran el voto, y un montón de impresentables se cuelan en los distritos y en las listas plurinominales, y las cámaras están conformadas de esa manera y vemos cómo actúan, ¿no? Y acá corremos ese riesgo con mucha seriedad, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. ¿Algo con qué agregar, Temoris, para cerrar este tema? Que da para muchísimo. Va empezando, tendremos tiempo. Va empezando. Muy bien, vamos con el siguiente información.
que ya se ha hablado mucho de los narcocorridos, de cómo se utilizan dentro de este lenguaje del crimen organizado, donde yo ayer le preguntaba a uno de nuestros colaboradores cuánto cuestan los boletos, hasta 4,500 pesos por ver a estos personajes, por ejemplo, decían el más económico 450 pesos, pero el general 450, el primer tendido sol y sombra 2,300, palco 2,800, zona Ay Mamá, que es 4,720, por ver a personajes como pues Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Luis R. Conríquez, Netón Vega, exponentes de los llamados corridos tumbados, uno de los géneros más famosos en México y Estados Unidos, que tienen, ellos en especial, tienen letras dedicadas al Mencho. ¿Cómo ver? De pronto pareciera como que el auditorio Telmex, administrado por la Universidad de Guadalajara, pareciera como que se dieron cuenta de pronto, y lo que comentábamos ayer parecía que esto siempre sucede, pero lo que hizo la diferencia fue esa proyección del Mencho y también proyección del Chapo, Arnoldo Cuellar. Bueno, es el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara que cedió su auditorio por un patrocinio seguramente a Telmex. Mira, esta es digamos la punta de un enorme iceberg, ¿no? La narcocultura en México está inculcada, ha crecido a lo largo de muchísimos años. No son los primeros estos personajes que ahora con el corrido tumbado exaltan esa cultura. Pero yo creo que el cambio es importante y me parece que la reacción en este momento, había habido anteriores, hoy la sentí mucho más fuerte y creo que tiene mucho que ver el tema de Tepoztlán, la cercanía, para condenar unánimemente pues lo que ocurrió ahí en el auditorio Telmex con este grupo, que es la primera vez que, por ejemplo, reaccionan desde Estados Unidos y les cancelan sus visas. Pero tendremos que dar un cambio cultural fuerte, o sea, empezar por quienes toman las decisiones, las autoridades que permiten estos conciertos en todas las ferias de todas las ciudades. Aquí era normal en bastantes poblaciones de Guanajuato, en la Feria de León, hasta hace no mucho que vinieran estos grupos y tuvieran un gran éxito. Bueno, pues hay ahí un gusto popular arraigado que no solamente es el tema del narco, sino el tipo de música, etcétera, y la difusión, lo que viene asociado. Pero pues estábamos normalizando demasiadas cosas como las tenemos normalizadas en otros terrenos. Entonces, pues primero que la autoridad se dé cuenta, porque estos alcaldes que se cuelgan de la popularidad de estos grupos, que además pagan con dinero público estos conciertos, pues que empiecen a pagar un cierto costo político o a evitar en definitiva este tipo de actitudes. Y bueno, creo que no habrá muchos que se atrevan en el futuro cercano a mantener esta línea. Y bueno, los grupos que tienen libertad artística, pues ser más creativos y buscar otras maneras de acercarse a sus públicos sin esta cultura, porque además recordemos que ha habido nexos históricos de algunos de ellos con los capos de narcotráfico económicos, y no es privativo de esos grupos. También ha llegado a otros niveles del espectáculo en México, y ahí está el famoso ejemplo de Paco Stanley cuando tuvo la visita de Mayo Zambada en su estudio, ¿no? Tenemos mucho tiempo conviviendo con esto. Recordemos el tema Sinaloa, pues en Sinaloa lo que está pasando es la crisis largamente, digamos, incubada o larvada de una convivencia con el, pero largamente de muchas décadas, ¿no? Y que se había acostumbrado y que inoculó a políticos, a empresarios, etcétera. Si queremos caminar hacia afuera de esto, que no es fácil, además por la presencia en la economía, esto que hoy señalaba Pablo Gómez del problema de seguir el trazo de lavado de dinero en México, y además con jueces impidiéndolo, y además con las muchas deficiencias que tiene esta unidad de inteligencia financiera, que ni siquiera tiene un gran presupuesto para hacerlo. Pues esto está metido en el seno, están metidos en el fútbol, lo hemos visto, ha explotado escándalos en algunos clubes, bueno, pasó ya también en Colombia. Entonces, yo lo que plantearía sería, ojalá no se quede nomás en esta primera reacción, y esta cuestión de no poder ser un país que conviva permanentemente con una economía criminal,
pues continúe avanzando, ¿no? Ay, suspiro de pronto, Temoris, porque hemos estado abordando el tema, cómo construir, cómo hacer. Ya la presidenta había comentado que, pues sí, los corridos había que seguir promoviéndolos porque de alguna forma narran lo que pasa en el pueblo, quitándole esta exaltación a la violencia, al crimen. ¿Cómo lograr desde abajo hacer esto? Veía también un programa por ayer, un evento público en San Luis Potosí, que lo sacaba anoche en la videocharla Julio Astillero, cómo el gobernador les pregunta a los chicos que si quieren que se terminen los narcocorridos y todos gritan no, no, porque eso nada más va a subir los bonos de quienes están involucrados, las disqueras y demás. ¿Qué hacer desde abajo, Temoris? Es que es un problema mayúsculo, o sea, efectivamente está esta promoción, normalización, pero más que nada, como dices, exaltación de una forma de vida, de ostentación, de violencia, de machismo, que es lo que están promoviendo estos. Hay que escuchar las letras de Peso Pluma, por ejemplo, y a mí me gusta la música y me gusta cómo canta él, pero las letras son terribles. Y es lo que, y hay una promoción de que es algo deseable que los jóvenes se incorporen a las filas del narcotráfico o a lo que hay alrededor del narcotráfico y que lo protege, que le permite seguir asesinando gente y desapareciendo gente, que es lo que está en sus letras y en muchas series de televisión. Incluso Osvaldo Zavala analizó y explicó los trabajos periodísticos de algunos periodistas independientes que sin darse cuenta están reproduciendo el discurso del narco o de las autoridades alrededor del narco. La cosa es cómo lo combatimos. O sea, yo creo que tiene que haber una generación de conciencia, tiene que haber también una postura de que el dinero que pagamos de nuestros impuestos, por ninguna forma se vaya a promover esta cultura. O sea, que los espacios públicos, los espacios del gobierno, no se permita que esto esté presente, pero también, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, nosotros pagamos la Universidad de Guadalajara. Entonces, o sea, hay dos contradicciones. Una, la universidad no puede ser un espacio de promoción de esos discursos y además el presupuesto lo tiene de nosotros, son mis impuestos. Entonces, yo no quiero que la Universidad de Guadalajara tenga espacios donde esto se promueva. Pero eso no va a resolver el problema de fondo. O sea, tiene que ser con cultura y tampoco puede ser con una prohibición. Hay que recordar que a fines de los años 90, en el 97, hubo todo un movimiento para tratar de limpiar los medios de comunicación de malos contenidos, lo que se consideraban que eran contenidos malos para la juventud. Se llamó A Favor de lo Mejor, esa organización encabezada por Lorenzo Serviche, el ya fallecido dueño de Bimbo y de Marinela y de otras industrias que envenenan a la niñez. Y él utilizó ese A Favor de lo Mejor para promover discursos de ultraderecha y censurar el periodismo independiente. En particular lo usó para castigar que el Canal 40, que entonces era un canal independiente, que el Canal 40 publicara o difundiera los crímenes de Marcial Maciel, el fundador y santo padre de la Legión de Cristo, de los Legionarios de Cristo. Entonces, así lo usaron. O sea, al momento de hablar sobre la libertad de expresión, hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque las líneas jamás son claras, jamás están bien definidas. Entonces, se pueden utilizar para otras cosas. Pero sí es importante que tratemos de generar una conciencia y de que esos discursos pues, no se sigan normalizando. Teuchitlán está a 40 kilómetros del estadio Telmex. O sea, en Teuchitlán asesinan a gente, entrenan a gente, secuestran a personas y a pesar de todo el estadio, de todo el escándalo, va muchísimos jóvenes a llenar un lugar a 40 kilómetros donde se hace este elogio del
tipo que es el responsable de lo que pasó en Teotitlán. Gracias, Temoris Greco. Laura Sánchez Ley, ¿qué agregar en este sentido, además de atender las causas sociales, además de simplemente los corridos nacen a partir de una realidad, no al revés, no es por los corridos, es lo que han dicho los académicos, no es por los corridos que provoquen el crimen organizado, la complicidad y demás, pero de alguna forma también hay una exaltación a jóvenes que no han tenido oportunidades, a jóvenes que durante décadas han estado pues muy, muy lejos de la mano de las políticas públicas de los gobiernos. Es un tema súper complejo. Mira, te lo digo, yo que soy de Tijuana, tú lo sabes, sobre todo porque nacimos en nuestros contextos. Yo desde que tengo memoria recuerdo que me cantaba mi papá, ¿no? A orillas del río Bravo, corrido de Laurita Garza, ¿no? Porque así me llamaba. Yo me remonto a los corridos y yo lloro, ¿eh? O sea, a mí me recuerda a mi papá, a mí me recuerda los días en que cruzábamos a Estados Unidos. Mi papá, cruzábamos todos los días en una Panel 86 van, mi mamá está en este programa, así que se acuerda y no me dejará mentir, a las 3 de la mañana y mi papá llevaba todas sus canciones, todos sus corridos, así que para mí es especial y tiene una connotación importante, ¿no? Que creo que puede tener para muchas personas. Además, recordemos que el corrido no es nuevo, o sea, los historiadores nos dicen que el corrido nace aproximadamente ahí a mediados del siglo XIX, se cantaron los primeros corridos a Juan Nepomuceno Cortina, que fue un rebelde, un rebelde mexicano, ¿no? Que luchó allá contra la expansión estadounidense. Tú lo podrás contar mejor, Marta. Sí, Tamaulipeco. Tamaulipeco, ¿no? De ese entonces datan los corridos, de hecho me parece que justo el Colegio de la Frontera Norte tiene por ahí como dato que ese fue uno de los primeros corridos que nacen a partir de esta época, aunque hay otros historiadores que dicen que no, que desde la época de la colonia, entonces no es un fenómeno nuevo. Evidentemente, mientras exista el narcotráfico, van a seguir, y sus personajes y sus anécdotas y sus historias, va a seguir existiendo el corrido, como bien lo dices, no es al revés, no es del corrido para el crimen organizado, es del crimen organizado y del narcotráfico para los corridos, y al final del día los corridos también nos han permitido entender cómo se configuran estas estructuras del crimen organizado, también nos han funcionado, ¿no? Desde mediados de 1960 en que se recrudece el fenómeno del crimen organizado, empieza a haber también una evolución en cómo van recrudeciendo estas canciones. Así que esto es la punta del iceberg y es chiquitita, ¿no? Realmente lo que vimos en Jalisco a mí me preocuparía en otras dos vías del tema del Mencho, es que en una semana en la que pensamos que habíamos visto todo, en una semana en la que pensamos que todo el mundo se había enterado de lo que había pasado en Teuchitlán, nos dimos cuenta y nos impactamos con la realidad, que parecería que estas historias solo están en algunos medios de comunicación, en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, pero en la realidad mexicana, en la configuración de nuestra sociedad, parecería no haber tocado fibras. Y lo digo porque desde el grupo que se atreve a poner esta proyección en medio de este problema, en medio de este conflicto, en medio de esta crisis humanitaria, y todo el resto del público que le aplaude vuelta loca cuando aparece la imagen del Mencho. Entonces, eso es lo que a mí me parece más triste y lo que me parece más preocupante en esta historia, que realmente no nos estamos concentrando en las causas reales y a lo mejor es tratar de seguir concientizando, de seguir informándole a la gente por qué esto es importante, por qué el que tú sigas promoviendo o que tú sigas picándole esas canciones, pues realmente no ayuda en el tema del crimen organizado. Ahora, tenemos un antecedente muy importante. Digo que parecería que solo se queda en círculos muy pequeños y que nos falta seguirlo difundiendo entre la población. El jueves pasado, yo venía siguiendo este caso hace tiempo, se declara culpable por primera vez en la historia de la música regional mexicana a una disquera por nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Un hombre llamado Ángel del Villar, a lo mejor muchas personas lo recordarán porque fue yerno de Jenny Rivera. En el 2012 tuvo un pleito tremendo afuera de una entrega de premios, donde le grita a Jenny Rivera que era una cerda, de ese tamaño el hombre, ¿no? Así de irrespetuoso. Este hombre pues aceptó finalmente que tuvo relación con la delincuencia organizada y no era cualquier persona, fue la productora que lanzó a Gerardo Ortiz, que lanzó a Julián Álvarez, que lanzó a Avi Quintanilla, el hermano de Selena. No te estamos hablando de un representante de una productora de poca monta, sino una de las productoras más importantes en la historia del regional mexicano y que logró masificarlo. Eso es lo que hizo del récord desde sus instalaciones en Los Ángeles.
esta disquera por primera vez es va a recibir una sentencia por colusión con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquí yo con lo que me gustaría finalizar es que, ¿por qué es importante? Cuando yo estoy viendo los documentos del juicio, que veo muchos documentos de juicio, me doy cuenta que aparecen los exhibits en las pruebas que el gobierno estadounidense presenta en contra de Ángel de Villar, de Gerardo Ortiz, este supercantante estrella de Televisa. Lo que vienen son 2 videos. Un video que se llama Dámaso, que canta Gerardo Ortiz, y otro video que me parece que se llama Ahí Vamos o algo así. ¿De qué trata el corrido de Dámaso? Ojo, Gerardo Ortiz hace esta canción de Dámaso, que es una apología al delito y por supuesto una oda a su padrino, así le llama, al Minilic, este hombre Dámaso Núñez, que bueno, toda la industria musical se hizo de la vista gorda. Tuvo 3 nominaciones importantísimas en los premios Billboard, en los premios Lo Nuestro, en los premios Juventud. Se le permite cantar esta oda al Minilic en el año 2013. Unos años después, muy pocos años después, el Minilic ordena el asesinato de un colega de nosotros, de Javier Valdés, en Sinaloa. Entonces, es un crimen que no olvidamos. Y te digo, todo el mundo se hizo de la vista gorda, es decir, la cadena, si te fijas cómo empieza, ¿no? La producción del video, la composición, se la paga a su padrino, y unos años después termina asesinando a uno de nuestros compañeros más queridos y que te digo, no lo olvidamos. Entonces, esta es la cadena. Lo importante será seguir difundiendo entre la gente cada vez más y cada vez más quiénes son estos narcotraficantes. No son este súper padrino que plantea o que pinta Gerardo Ortiz, no, es un asesino que asesinó a un periodista querido y valioso. Entonces, hay que ir concientizando sobre quién es quién y revelándole a la gente de manera muy sencilla para que entonces empiece a cobrar conciencia de qué significa cada que te presentas en un concierto, porque la prohibición no es la solución, eso sí me queda claro. Gracias, Laura Sánchez Ley. Y nomás allí hay una diferencia entre Gerardo Ortiz y Ángel del Villar, porque pues él ha dicho que él no coopera con las autoridades, que prefiere estar en la cárcel, a diferencia de Ortiz, que habría llegado a un acuerdo, ¿verdad? Hay un tema que no lo tenemos en la agenda, pero me parece que es bien importante, este reconocimiento de la pareja de Bartlett ligados a García Luna. Dice que le compraron un hotel, de acuerdo a una nota de Reforma que da seguimiento a un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción. Julia Elena Abdala Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, reconoció que recibió en sus cuentas bancarias depósitos de $4.5 millones por un trato comercial con la familia Weinberg, considerada por autoridades federales como prestanombres y cómplices de Genaro García Luna. No sé si quieran comentar muy brevemente acerca de este tema, que no lo teníamos, pero seguramente lo traen en el radar. Arnoldo Cuellar. Sí, pero hago un comentario previo sobre el mismo tema de los narcocorridos, si me das permiso, Marta. El problema es esa normalización. O sea, los corridos reflejan algo que está en muchos ámbitos de la sociedad y que es la convivencia naturalizada con personajes que cometen delitos y no solo delitos de este tipo contra la salud o tráfico. ¿Qué pasa con los políticos corruptos, por ejemplo? Está normalizado también. Perfectamente, que regresan a hacer campañas, les lavan la cara y están ahí investigaciones muy claras sobre cómo manejaron los recursos públicos. O sea, sí tenemos un serio problema de Estado de Derecho. Claro, los corridos reflejan eso y prohibir los corridos es como atender la calentura de un enfermo de una infección grave, ¿no? Nada más es el síntoma. Entonces, creo que sí, el hecho de la escandalización que surge en este momento a lo que debería conducirnos es a pensar lo otro, porque aunque no haya escándalo, ahí está la convivencia permanente, más en algunas regiones del país que en otras, con una cultura que utiliza la ilegalidad, la violencia, el asesinato, etcétera, crímenes todos, y puede convivir perfectamente con personas que se consideran decentes, ¿no? Bueno, y creo que tiene que ver esto con lo que sigue, porque hablábamos hace rato de las debilidades de, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que recordar que Genaro García Luna fue juzgado en Estados Unidos, fue detenido allá fueron exhibidas todas las situaciones que tenían que ver con su pues, desafortunado paso por la política mexicana como un gran
líder del combate a la seguridad, como lo vendió Felipe Calderón, y de la guerra contra el narcotráfico, pero no se le juzgó en México. Y tampoco, y creo que si estuviese aquí no sería posible de todas maneras juzgarlo con los instrumentos de nuestras fiscalías y de nuestro Poder Judicial. El presidente López Obrador se recargó muchísimo en el hecho de que se regodeó con el tema de su detención, pero no hubo consecuencias. Bueno, el tema nada más recuerdo de que se quejaban de los jueces que le regresaron recursos a su esposa, pero era una estructura mucho más grande que eso y de todas formas creo que no fue investigada a fondo. Y esto surgirá de nueva cuenta en la cuarta transformación cuando pasen cuestiones como estas, ¿no? Probablemente la esposa de Manuel Bartlett hizo una operación comercial que ella consideraba normal. Si te compran, tú vendes, o si te venden, tú compras y te dedicas a eso y no andas investigando más si te lo pagan. Digo, en León tenemos agencias de coches que venden todos los días montones de coches de lujo. No creo que pregunten mucho los empresarios que las tienen de dónde provienen los recursos para comprarlas, ¿no? Como no preguntaban antes los gasolineros de dónde vendía la gasolina barata que les vendían. Entonces ahí hay un enorme cáncer, ¿no? De lo cual de repente vemos atisbos aquí y allá y surgen notas aquí y allá, pero en realidad debajo hay una realidad muy compleja y una gran podredumbre por falta de capacidades institucionales. Así es, y rápido nomás para meter el contexto, para que no se nos vaya este buque lleno de huachicol, 10 millones de litros de diésel que fueron interceptados en Altamira hace 2 días y donde nadie explica cómo es que llegaban de Houston, paraban ahí en Altamira y bueno, todo lo demás, una buena historia que seguir. Pero respecto a esto, Temoris Greco, pues esto es parte de la investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una corte de Florida. Por el caso, han solicitado rastrear transferencias y ahí aparece la pareja de Manuel Bartlett por un monto de estas transacciones de 120 millones de pesos. Sí, bueno, él se le ha pasado diciendo que no es su esposa, que no tienen que ver, que no están casados, que ella anda que ella tiene sus negocios y él anda con los suyos. El hecho es que, por más que muchos hayan querido y se hayan esforzado en olvidar quién es Manuel Bartlett, él sigue siendo la misma persona, pues de toda la vida, no le cayó agua bendita y de pronto se hizo bueno, por más que haya prestado algunos servicios, ha seguido teniendo los suyos. Recordemos también que durante la pandemia, su hijo fue señalado por haber vendido unos ventiladores al IMSS que no solamente eran carísimos, o sea, teniendo un sobreprecio, sino que además no fueron ni utilizados. O sea, hay esta cercanía de Bartlett con el poder durante tantos años, más de 40 años, pues le ha permitido también tener muy buenos contactos a lo largo de distintos gobiernos, de distinto color político, y hacer negocios, incluidos, pues ya vemos, con García Luna, con esas ventas que se hicieron al entonces CISEN bajo, cuando García Luna estaba en el poder. No son solamente los negocios, no olvidemos que Bartlett pues, fue el operador directo, nada de que fue un obediente, no, él fue el operador de fraude electoral del 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas, que retrasó el cambio político en ese país nada menos que 30 años. O sea, nos dejó 30 años más anclados en el neoliberalismo, pero además de eso, aunque alguien lo quiera disculpar eso, Bartlett era un señor que le gustaba ser temido, le gustaba su fama de duro, como secretario de gobernación de Miguel de la Madrid. De 1982 a 1988, Manuel Bartlett fue el responsable, operador de todos los crímenes políticos que se cometieron en México, que cometió el priismo contra la gente que estaba esforzándose por quitarnos al priismo de encima. Entonces, pues bueno, pues, aquellos que insisten en olvidar quién es Bartlett, pues están muy perdidos. Es un personaje de lo más perverso del sistema político mexicano y sigue, pues ahí, o sea, sigue en la impunidad.
Claro, gracias. Y al respecto, y por cierto, no se ha difundido mucho acerca de él. Ahora sabemos de la pareja, sus negocios, del hijo también se habla de estos negocios extraños, pero abiertamente ya no se ha dicho nada en contra de él, Laura Sánchez Ley. Sí, sí, mira, es que es justo, ¿no? No se ayuda en nada. En pandemia recuerdo cuando saqué la investigación de la venta sobre precio de ventiladores de su hijo, León Bartlett, ¿no? Entonces hay un historial corrupto a lo largo de estos años, sin incluir, y eso sin incluir las múltiples sospechas que pesan sobre Manuel Bartlett en otro tipo de casos históricos, ¿no? Como el caso Kiki Camarena, que continúa negándolo, pero no ha cruzado Estados Unidos ninguna vez, ¿no? Desde que se llevó a cabo el juicio. Y ahora que se reactive, yo creo que menos lo vamos a ver cruzando la frontera ni yendo de vacaciones a Los Ángeles o a Nueva York, que es donde están los juicios. Entonces, es bárbaro, no lo hemos visto, pero porque ha salido bastante del radar. Sin embargo, la operación política sigue. Recordemos que incluso la Secretaría de la Función Pública poco ha podido hacer, por ejemplo, contra las empresas proveedoras del IMSS y del ISSSTE, en el caso de la familia de Manuel Bartlett. Entonces, parecería que siempre están rodeados de una estela de corrupción y de impunidad los Bartlett, Marta Olivia. Ya no sorprende, ¿no? De ninguna manera este tipo de casos o de historias. Parecería que se volvieron parte de la cotidianidad política de esta familia. Así es, así es. Gracias. Gracias por el comentario y sobre todo el tema que no estaba programado. Ya llegamos a la recta final, postrecito de cada uno de ustedes. Un minutito, Arnoldo Cuellar, adelante. Y ahora sí me agarras en curva con mi postrecito, ni siquiera voy a guanajuatizar. Bueno, mira, me parecería, regreso al tema Bartlett Abdalá, me parecería muy importante que se fortalecieran las líneas de investigación, y creo que esto tendrá que ocurrir en juicios en Estados Unidos y no en México, para ver las posibles conspiraciones, ¿no? Porque si sale el dinero de los Weinberg, si va a las cuentas de ella, si ella tiene o no relaciones con Manuel Bartlett de tipo financiero o económico, no basta con que lo hayan negado el día de hoy, pero nos quedamos en los dichos. O sea, ¿alguien necesita desprestigiar a Manuel Bartlett en este país? Yo creo que no. Yo creo que es quien es. López Obrador lo recogió desde tiempo atrás, desde que se convirtió en un disidente del PRI, lo llevó a esa gran coalición, lo utilizó en la Comisión Federal de Electricidad, pero no, eso no quiere decir que sea un personaje edificante de ninguna manera en la historia política mexicana, pero que el asunto quede nada más en este olor a transacciones ilegales con el satanizado por la Cuarta Transformación Genaro García Luna, me parecería insuficiente, que nos quedemos nada más ahí, ¿no? Y lamentable que no se pueda avanzar en este país que ha tratado de modificar su poder judicial, pero que no ha modificado en nada a sus fiscalías, que heredó una forma de la fiscalía surgida en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto por acuerdos de las diversas fuerzas políticas y que no tienen nada de ni transformada, ni transformadora, ni autónoma, y que no se pueda caminar en ningún sentido hacia allá, ¿no? Hacia airear la vida pública del país con lo que valdría la pena, que serían sentencias, casos bien fundados. Bueno, ni siquiera pudieron probar bien las responsabilidades de Rosario. Perdón, recuérdenme el apellido de Rosario. Robles, gracias, Demoris, un lapsus ahí. Que siendo que tenían toda la intención de ir contra ella por las animadversiones históricas de Andrés Manuel López Obrador, pero no lo lograron. Insisto, es una debilidad institucional tremenda. Ministerios públicos que son incapaces. Aquí decimos, no tiene dientes la UIF, no tiene dientes la Comisión de Derechos Humanos. No, lo trágico es que no tiene dientes la Fiscalía General de la República. Bueno, pero sí tiene pantuflas. Sí, bastantes. Temoris Greco, tu postrecito. Oye, nada más para quienes insisten, porque estoy en algunas personas que dicen patriota, que es de izquierda. No es cierto, son mentiras. No es ningún patriota, es un señor de poder. Y es un señor que ha vivido siempre cerca del poder y lo ha aprovechado con prejuicio. O sea, es responsable de 1000 crímenes. Pero uno de ellos que está documentado es, algunos recordarán la revista Proceso de aquellos años, de la revista Proceso Histórica, la que definió el periodismo independiente en México, la que no se rendía ante ningún presidente, pero sí tuvo que ceder ante Manuel Bartlett, porque hubo un escándalo en el que
unos familiares, me parece que sobrinas, eran muy jóvenes, o sobrinas nietas de Bartlett, se fueron a Venezuela y quedaron atrapadas en una secta religiosa. Y Bartlett las hizo secuestrar en Venezuela para traerlas para acá con su familia, pero ahí hubo pues bastantes violaciones legales. El proceso tenía la historia, la iba a publicar, y Leñero cuenta cómo es que Bartlett envió a Miguel Nazararo, el temible criminal, director de la Dirección Federal de Seguridad, y fue directamente a amenazar a Julio Scherer García y a Vicente Leñero, y acabó diciéndoles que si no renunciaban a publicar esa historia, pues lo iban a pagar las hijas de Vicente Leñero. Y ahí sí, yo creo que Leñero y Scherer podían tomar amenazas contra ellos, pero cuando les dijo lo de las hijas, Leñero, y eso lo cuenta él mismo, dijeron, ok, vale, ahí la dejamos. Bien, gracias, Temoris Greco. Tu postrecito, Laura Sánchez Ley. Sí, nada, mira, la verdad eso, que busquemos, revisemos con el tema del Poder Judicial. De repente estaba leyendo en el chat gente que ponía, y tienen toda la razón, ya me dolió la cabeza de tantos nombres que dijeran. Yo creo que hay que concentrarnos con nuestro estado, hay que concentrarnos estado por estado, y si ustedes conocen, tienen familia, es decir, a quien puedan mandarle esta información, van a ayudar a que entre todos podamos construir democracia. Así que nada, muchas gracias. Y justamente pongo este comentario que te dicen, Antonio Alejo Trujillo, Laura Sánchez Ley, se puede votar por varios candidatos a la vez, por ejemplo, para ministro. Si no sabe, le pido por favor investigue y nos informe después. También pueden, ahí hay conócelos, este link que pusimos de el INE, también hay una votación simulada. Ustedes pueden acudir, abran este sitio, a ver si lo podemos poner ahorita, Sebastián Enríquez, nuestro productor, para que vayamos y veamos, ahora sí que hacer el ensayo antes de ir a votar. Por lo pronto, yo les agradezco muchísimo a los tres, Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Laura Sánchez Ley, por haber estado en esta mesa hoy. Un abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto.